en este momento, no solamente respecto a los precios congelados, sino a la suba que tuvimos en este final de semana? Si yo analizo la situación por la cual está atravesando la Argentina, no solo en lo coyuntural, sino en lo estructural, y eso lo pongo con el programa que están impulsando ahora y con lo que vos mostraste del video, te diría, de la Cámpora, te diría que el Rodrigazo va a quedar minúsculo. ¿Por qué decís? A ver, vamos por partes. Argentina el año pasado cerró con un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. Por ejemplo, el Rodrigazo fue con 14, la tablita cambiaria con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, el quiebre de la convertibilidad con 7. El año pasado, si vos tomás nación, provincias, municipios y Banco Central, fue 11. ¿Sí? Por más que, digamos, este año quisieron ajustar un poco, cumpliendo el presupuesto, y aunque tampoco es que ajustaron mucho, en realidad tiene la estacionalidad las cuentas fiscales. Bueno, cuando vos consideras eso, el déficit consolidado sería de 8, o sea, seguimos en zona de peligro. El problema es, además, ¿cómo lo vas a financiar? ¿Qué lo vas a financiar con emisión monetaria? ¿Dinero que nadie quiere? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, entonces, tenés bruto desequilibrio fiscal, tenés un tremendo desequilibrio monetario? El desequilibrio monetario, vos tenés una base monetaria, que es el dinero que imprimió el Banco Central, tenés una base monetaria y media guardada en LELIQs y pases, que eso, digamos, o sea, si la gente se asusta, se convierte en emisión monetaria muy rápidamente, porque del otro lado están los bancos teniendo esos títulos para pagarle tasa de interés a los depositantes. Y después tenés que financiar el déficit fiscal. Quiere decir que vos en un año podrías estar multiplicando la cantidad de dinero por 3 veces y medias. Y tenés un sobrante monetario respecto de lo que vos tendrías de demanda de dinero en condiciones normales y lo que hay hoy, que eso está inflado porque vos tenés controles de capitales, si no, no tendrías pesos encima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa diferencia entre lo que deberías tener y lo que hay son 3. 3 por 3,5 es 10,5. Quiere decir que la inflación abajo de la alfombra que tiene Argentina hoy es 950%. 950. Eso es lo que tenés abajo de la alfombra. Y eso es si vos crees que cuando se dé una crisis que va a generar tanta inflación, los agentes van a moverse de manera ordenada hacia el equilibrio, lo cual es un chiste, ¿no? Que está claro. Y lo otro que vos tenés es una brecha cambiaria de cerca del 100%, pero con una cantidad de regulaciones que es una montaña gigante que hace ver al Monte Everest como un monte enano. Entonces, con todo ese desequilibrio, vos tenés 3 cursos de acción. Vos podrías no hacer nada. Ahora, si vos no haces nada, seguís haciendo déficit fiscal. Si vos lo seguís financiando con emisión monetaria, lo que vas a hacer es que pierda poder adquisitivo el peso, todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir y lo que vas a tener es más presión sobre el mercado de cambios. Ahora, ¿cómo quiere arreglar ese tema del gobierno? ¿Con qué? ¿Con más controles? Si vos metés más controles, la brecha sube, o sea, el exceso de demanda sube. ¿Y cuál es la contracara de esa? Altas tasas de interés, digamos, deterioro en el nivel de actividad, deterioro en la demanda de trabajo, deterioro en los salarios reales, aumento de los pobres e indigentes. Por lo tanto, digamos, eso te explota porque no lo podés bancar socialmente. Muchas veces en la Argentina hablamos de ajuste y demás, de ajuste. Ahora, yo tengo la sensación de que en este momento Argentina más se puede ajustar. Los salarios en pesos, por ejemplo, ya son los más bajos en dólares, perdón, son los más bajos de la región. O sea, los salarios de los argentinos son los salarios más bajos que tienen en toda la región. Ya no es comparado con Europa, con Estados Unidos, digo, nuestro país es al lado. ¿Más se puede ajustar eso? Por eso te digo que el Rodrigazo al lado de esto va a quedar chiquitito, porque el Rodrigazo arrancó con niveles de pobreza del 4%, 5%. Claro. Hoy vos arrancás con 40% de pobreza, si la medís en términos más estructurales, con aquellos que no acceden a luz y gas, es arriba del 50%. Entonces, cuando vos te encuentres frente a la necesidad de sincerar las variables macroeconómicas, te vas a encontrar verdaderamente frente a un desastre. Ahora, esto también es estructural, ¿no? Porque Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, entró 70 en la pandemia, 120 está ahora. De hecho, Argentina, al tipo de cambio paralelo, o sea, Argentina tiene menos ingreso per cápita que Paraguay. O sea, Argentina hoy ya es furgón de cola de América Latina. Entonces, la pregunta es, frente a esta situación que si vos no haces nada explota, está la que propone la ala dura del gobierno, que vendría a ser algo así como, mira, tengo un incendio y voy a llamar un ejército de lanzallamas y los pongo enfrente a Nerón. Bueno, ¿qué va a terminar? Ahí un incendio colosal. Y la otra es que hagas el ajuste. El ajuste es, dado que este gobierno no tiene reputación, nada de lo que haga es creíble y va a terminar mal.
¿sí? Y se va a sufrir, digamos, con el ajuste. Ahora, inexorablemente esta economía va a ajustar. Mira, Franco... El presidente no tiene credibilidad, o sea... Claro, exacto, lo carece de reputación. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá lo interesante es que, dado que es un muerto político, tiene una cita con la historia de mostrar de ser un estadista y hacer el ajuste que la economía requiere, y que en lugar de que lo pague la gente el ajuste, que el ajuste caiga en la política. Pero claro, él es parte de la casta política, no lo va a querer hacer. No es incentivo compatible, entonces va a terminar volando por los aires. ¿Tenías alguna esperanza de ese Alberto moderado cuando entró al gobierno o nunca creíste No, que...? sí, yo creí que... A ver, sí tenía claro... Cuando vos lo escuchás a Alberto Fernández declarar, por ejemplo, sobre la inflación, hay declaraciones en este mismo canal... Sí. Donde le dice a Cristina, mire, si usted tiene un problema de inflación, no mande la cámpora a los supermercados. De última, mande la cámpora al Banco Central que controle lo que está haciendo Marcó del Pone emitiendo tanto dinero. No recordaba eso. Dijo que mande la cámpora al Banco Central. Exactamente. Era Milei, entonces era... Bueno, exacto. Ahora, cuando entró, digamos, ahora, fíjate, ahora... Digamos, o sea, tenemos a una reivindicación de Helbar con Feletti. O sea, de hecho, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner José Ver Feletti, ¿no? Digamos, directamente. O Roberto Helbar, no sé, como quiera. Pero, a ver, esto ya se hizo y esto ya fracasó. Argentina, vos sabés que Argentina desde la segunda mitad del siglo en adelante siempre tuvo controles de precios, salvo en la convertibilidad. Salvo la convertibilidad. Que fue el único periodo que no hubo inflación. Entonces, el problema es cómo vos definís inflación. ¿Vos crees económicamente que se debiera volver una convertibilidad, que se puede hacer? Yo soy partidario directamente de eliminar el Banco Central, porque la convertibilidad era una regla monetaria muy dura, ¿sí? O sea, estaba fijada por ley, o sea, no es que el Banco Central era más o menos independiente. No solo que era independiente, sino que además la regla bajo la cual emitía estaba predeterminada por ley, solamente emitía contra compra de dólares. Ahora, mirá qué interesante. No solo que esa regla fue muy exitosa en bajar la inflación, porque al año y medio, después de haber tenido 2 hiperinflaciones, pasamos a tener la inflación más baja del mundo. Esa regla además había mucho consenso social y además tenía todos los contratos de la economía hechos en esa regla monetaria. Y a pesar de todo eso, y con un Banco Central súper independiente, directamente, digamos que operaba como un autómata, aún así se lo llevaron puesto, porque cuando los políticos necesitaban gastar más y no tenían cómo financiarlo, se habían quedado sin crédito externo, ¿qué hicieron? Y fueron y volvieron a la maquinita. ¿Y qué nos dijeron? Esta vez va a ser diferente. Y no es diferente, no fue siempre diferente. es igual. Es cierto, siempre es igual. Hay que recordar eso, no fue diferente. ¿Me entendés? Sofía Terriri, que hace una pregunta Sí, claro. de economía. Sofi. Milei, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal? Si usted se hiciera cargo hoy del gobierno, en este momento, ¿qué haría con los planes sociales y las asignaciones? Bueno, eso yo lo tengo explicado en varios libros que están publicados desde el 2014 acá. Vos, el tema de los planes sociales, vos no lo podés tocar instantáneamente, porque vos generarías una crisis social enorme. Vos el ajuste no lo tenés que hacer sobre la gente, porque en realidad los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del modelo de la casta política. O sea, que nos empobrece y hay gente que la va dejando fuera del sistema y entonces se retroalimenta generando a su vez sistema clientelar. Ahora, ¿cuál es el punto? Entonces, vos, los planes sociales, vos no se los vas a sacar a la gente los va a dejar. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con crecimiento económico. Vos para lograr crecer tenés que acumular capital. Para acumular capital, vos tenés que invertir. Para invertir tenés que respetar los derechos de propiedad, cosa que, por ejemplo, cuando el tema de los mapuches, digamos, y de lo que está pasando, si fueran supuestamente mapuches, o sea, tendrías que vos discutir en serio, digamos, el tema de los derechos de propiedad, porque parece que acá los derechos de propiedad son flexibles, ¿sí? Y depende, digamos, quién es el dueño del derecho. Otra cosa es que, además, o sea, con esta presión fiscal es imposible ganar dinero, pero aun cuando vos pudieras resolver todo eso, vos tenés que financiar con ahorro. Y cuando vos tenés, a lo largo de la historia, gobiernos que creen que esto se sale estimulando el consumo, entonces vos no ahorrás, no invertís, no creces. Es más, mirá la atrocidad de este video que vos pusiste de la cámpora. No le paguemos al fondo. Ok, no le pagamos al fondo. Si vos a un deudor insolvente le vas a cobrar más tasa o menos tasa, si no tiene cómo pagarte, le vas a pagar más tasa. Y por eso, porque el riesgo es más grande. O sea, en el límite ya ni le prestás, pero
¿Cuál es la consecuencia de que vos hagas que la tasa de interés se vaya a las nubes? Que si vos haces que la tasa de interés se vaya a las nubes, ¿cuál es el punto? El punto es que no hay inversión. Si no hay inversión, no se acumula capital. Si no se acumula capital, la productividad de la economía no crece, no se generan puestos de trabajo. Están diciendo que eso lo van a generar a los jóvenes. Lo que están diciendo es que con ese tipo de políticas los van a mandar al cadalso a los jóvenes. De hecho, sigue siendo increíble que el fondo siga prestándole dinero a la Argentina, ¿no? Después... Bueno, a ver, Argentina cuando recibió... En general, digamos, Argentina, salvo 2 veces, nunca cumplió con los acuerdos del fondo. Siempre, digamos, los terminó postergando, no los cumplió, siempre, digamos, trató de ir a algún vericueto. Ahora, el problema es que la situación de la economía argentina hoy es absolutamente inviable. A ver, vos en la primera parte del año, ponele hasta agosto, te entraron 7.000 millones de dólares. Hoy el Banco Central está perdiendo 1.000 millones de dólares en el mercado de manera directa. Para sostener el dólar. Para sostener el dólar y 500 en el contado con liqui. O sea, está perdiendo 1.500. Vos tomás esto de acá a diciembre, quiere decir que vas a perder 6.000 millones. Quiere decir que la reversión que tuviste en el flujo de dólares es de 13.000 millones de dólares. Además, tenés que pagar 24.000 millones de dólares el año que viene. No, el año que viene 24.000 millones de dólares. Es decir, y además, las reservas netas, ¿sí? Las de verdad, cuando vos limpiás hasta la posición de oro y todo, es cero. Es decir, con lo cual, digamos, ¿a dónde van a sacar los dólares? ¿Se los van a robar a los depositantes? O sea, la situación de Argentina es absolutamente delicada. Entonces, a ver... No hay duda. Puedo poner al aire lo que mencionó Milei antes, porque la producción lo buscó rápidamente y yo no lo recordaba esto de Alberto Fernández con el mensaje del Banco Central. A ver, pongámoslo desde el 2013. A ver. Exactamente. Y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la Cámpora. Bueno, no tan chicos de la Cámpora, no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y quién es? El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la Cámpora, a los militantes de la Cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó del Pon, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina, la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos. Es tremendo, olvido. Primero, me amarga mucho saber que estamos discutiendo lo mismo en el 2021. Me amarga. Pero estás enfrente de un tipo que es un inmoral. El presidente es un inmoral, es un hipócrita. Así como es un inmoral porque nos encerró mientras que él estaba de joda, es un inmoral porque cuando estaba fuera del gobierno la inflación era un fenómeno monetario y ahora es un problema de los malditos empresarios que fijan los precios a piacere. Digo, es un disparate. En realidad la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es más, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salario. El subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? De hecho, la última edición en español está prologada por mí. Desde el 2800... ¿Cómo no combatir? Claro, ¿cómo no combatir la inflación? Exacto. Desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios, empezaron a probar con este remedio. No funcionó nunca. Y aparte, también hay que contarlo, que además los controles de precios, Sofía lo decía perfecto, digamos, de manera implícita, cuando dice los empresarios quieren ganar plata. Es más, de hecho, la función social del empresario es ganar plata. Cuanto más plata gana un empresario, en realidad es un benefactor social, lo tendrían que llevar en andas. Porque en realidad vos solamente podés ganar dinero en el capitalismo sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Esto quiere decir que diste un producto de buena calidad a muy buen precio y además generaste laburo. Vos sos un genio. O sea, al empresario, digamos, o sea, es un héroe. No, acá se lo condena. Entonces, bueno, Galperín se fue a Uruguay, digamos. Bueno, ¿no? digo, eso no, por eso no es gratis. El dueño de Mercado Libre, digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos controlás los precios, en el fondo lo que estás haciendo es vulnerar el derecho de propiedad.
A ver, vamos a ponerlo así, Franco. Cuando vos vas, suponete que tenés... Pero el gobierno siempre te pone delante y dice, mira, los empresarios se quedan con todo, la gente No, bueno, pero quiero... no gana un mango, bueno, la gente a ver, pero es digo, pobre. A ver, ok, supongamos lo siguiente, que vos tenés alguna necesidad muy urgente. ¿A vos se te ocurre, digamos, o sea, a mandar a alguna miembro de tu familia de caño para resolver tu problema? No. Ah, bueno, ¿y por qué, digamos, el gobierno cree que se resuelve yendo de caño? A los empresarios, sí. Claro, exacto. Porque, a ver, el problema es el siguiente. Suponete que yo te ofrezco 2 trabajos idénticamente iguales, cuya única diferencia es que en uno te pagan más que en el otro. ¿Cuál vas a ir? El que me paga más, sin Bien, duda. obvio, Sí, digamos. claro. Ahora, suponete que vas al mercado. Al supermercado necesitas comprar un determinado producto. No sé, ¿qué te gusta comer? Carne. Ponele, tenés 2 cortes de carne, todo idénticamente igual, y uno está más caro que el otro. ¿Cuál compras? Más barato. Bien, entonces, ay, Franco, sos un maldito especulador. Estás comprando barato y vendiendo caro. Es decir, todo el mundo hace eso. O sea, es parte de la naturaleza humana. Es decir, todos hacemos eso. Todos con los recursos escasos que tenemos tratamos de hacerlo rendir de la mejor manera. Todo el mundo hace eso. Ahora, si yo... No sé, porque se me ocurrió, porque estoy en la poltrona, digo, mira Franco gana muchísimo de dinero. Entonces yo ahora te saco una parte del sueldo. ¿Cómo lo tomarías? Muy mal. ¿Y por qué? Porque es ¿qué? Un robo. A vos no te importa. O sea, no, bueno, pero Franco, hay que hacer caridad. Con la ajena, con la tuya. Claro. Con la mía no, ¿eh? Entonces vengo, te robo una parte de tu sueldo y ahora hago caridad. ¿A vos qué te parece? Es horroroso, es tratar desigualmente frente a la ley a las personas. Digamos, es un robo. O sea, en todo lo que está implícito en el control de precios es un avance sobre el derecho de propiedad. ¿Y por qué es importante? Porque el derecho de propiedad es el eje fundamental del sistema de precios. Suponete que yo, digamos, no sé, te quiero comprar tu celular. Entonces vos me tirás un precio. Bueno, entonces, no sé, en algún momento nos ponemos de acuerdo y yo te entrego una cantidad de dinero a cambio de tu celular. ¿Eso qué es lo que hace? Fija un registro histórico que se llama precio. Entonces los agentes dicen, bueno, puedo comprar, vender, ¿sí? Entonces se coordinan respecto a ese precio y si los que demandan superan lo que he ofrecido, sube el precio o viceversa. Ahora, toda esa transacción, ¿a dónde arrancó? En que vos sos el dueño del teléfono Claro. y que yo soy el dueño del que te está dando la plata. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de precios se construye sobre el derecho de propiedad. Entonces, cuando vos empezás a tocar el derecho de propiedad de manera directa o lo tocás vía el sistema de precios, que de una manera indirecta, generás descoordinación del sistema. ¿Cuál es la consecuencia de todos los controles de precios de toda la historia de la humanidad? La escasez. Digo, ¿por qué crees que va a ser diferente? Y además tiene otro problema, porque creen que el problema es el nivel de precios. El problema de la inflación es la tasa de variación de los precios. ¿Sí? Y en realidad tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Por qué? Porque cuando vos, digamos, ya sea o porque sube la oferta monetaria o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas a la vez, el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios en unidad monetaria suben. ¿Te puedo dejar una pastilla para terminar esta idea? No, son muy claros, sí. Digo, para que veas... Recién te expliqué que no tenemos dólares. Sí. Ok. Porque acá los dólares los quieren ¿para qué? Para sacar peso de la calle, para que el impacto en los precios sea menor. Punto 1. Entonces, dólares no tenemos, salvo que se los rompemos a los depositantes. Punto 1. Punto 2. Hoy el déficit fiscal mensual es de 250.000 millones de pesos. Y cuando lleguemos a diciembre va a ser de 450.000 millones de pesos. Eso quiere decir que de acá a fin de año van a emitir 1.2 billones de pesos. Entonces, no tenés dólares, estás emitiendo pesos a lo loco. ¿A dónde ves el tipo de cambio? Yo entiendo que nuestros salarios, o sea, en dólares, lucen miserables. A ver, en Argentina, vos estás en el decil más alto de la distribución ganando $500. Es demencial. Es demencial. Bueno, digamos, o sea, vos con eso ni siquiera sos pobre en Estados Unidos. En Australia, digamos, un pobre tiene una 4x4. En los países nórdicos que tanto le gustan, digamos, es pobre el que por lo menos, digamos, no viaja una vez al año. Ahora, ¿por qué crees, y lo escuchábamos recién a Alberto Fernández, ¿por qué crees que los políticos no actúan? Porque si ya lo saben, porque si Alberto Fernández dijo lo que dijo en el 2013, ¿no? O sea, que él entiende que si emitís va a haber inflación, por más que después públicamente digan que no, pero ellos se dan cuenta, cuando están en la oposición dicen que no. Ahora, ¿por qué cuando llegan al poder no pueden manejar la economía y generan este incendio en el cual venimos viviendo hace 20 años? Bueno, eso es casta, es lo que yo llamo casta. Vos sabés de qué se trata el problema, se aplicó varias veces, falló siempre y sin embargo lo aplicás. Entonces, ¿por qué haces algo que sabés que va a terminar mal? ¿Por qué controlás
Digo, a ver, si es tan claro lo que pasó con Helbar y terminó en el Rodrigazo, ¿por qué vos crees que haciéndolo va a salir bien? ¿Por qué si lo hizo Alfonsín en el 89 le salió mal? ¿Qué es casta? Cuando hablas de casta, Casta hablas es... de los políticos. ¿Y quién manejaría la política si no son los políticos? No, está bien, pero casta no son todos. Eso yo también lo expliqué. Castas son aquellos... Porque hay gente que, por ejemplo, puede tener buenas intenciones y es ignorante. Entonces hace daño. Ahora, pero cuando vos conocés la teoría, conocés la evidencia empírica, claro, y además estuviste en la silla y sabés cómo funciona, si vos cometés este error, por algo es. Es decir, ¿por qué? A ver, ¿cuál es, digamos, por qué, digamos, o sea, mi encono con la obra de Keynes más conocida, que es la teoría general? Porque lo que hace es poner todos los problemas en otro lugar. Es decir, por ejemplo, para un keynesiano el problema de la inflación tiene que ver con la culpa es de los asalariados, la culpa de los empresarios, no sé, del mal clima, pero nunca el problema es de quien verdaderamente es, que es quién. El Banco Central emitiendo dinero. ¿Y por qué emite dinero el Banco Central? Para financiar el fisco. Es decir, que el problema son los políticos. ¿Sabés quiénes son? El Banco Central con el impuesto inflacionario nos roba 5 puntos del PBI. La pregunta es, ¿quién se beneficia de eso? En la teoría económica eso se llama efecto Hume-Cantillon. Los que reciben primero el dinero, como todavía los precios no subieron, se benefician. ¿Y quiénes son los que se perjudican? Los que los reciben últimos. ¿Sabes quién recibe primero el dinero calentito que sale ¿Del Banco Central? ¿Quién? ¿Quién sale? ¿Quién lo recibe primero? ¿Los políticos? Sí. ¿Y quiénes son los últimos que lo reciben? Los trabajadores. Por eso la inflación es un impuesto al pobre, le pega entre 25 y 30 veces más a los que menos tienen. Es más, cuando vos pasás el 20% de inflación, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso lo pones en la historia económica argentina desde que tenemos Banco Central. Hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Necesitamos hablar un poco de Javier Milei. ¿Podemos poner una imagen de Milei con los jóvenes? Yo le quiero preguntar por qué hay tantos jóvenes que lo votan, o que lo votaron ya en las PASO, no sabemos si lo van a votar el 14 de noviembre. Tenemos algunas imágenes de lo que es Milei en el escenario. En cada convocatoria, mucha gente, muchos jóvenes, en las redes sociales también. Bueno, ahí estás viendo a Milei, otra imagen de Milei, a ver. ¿Por qué le tienen tanta miedo a la libertad? Si en los modelos más libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. ¿Por qué le temen a la libertad? Bueno, ahí está Javier Milei. Vamos a hacer una pausa muy breve, le vamos a preguntar a Milei por qué recibió tanto voto joven. Rebeldes contra el status quo. La realidad es que hoy el status quo recita ideas de izquierda. Es decir, vas a ver que cualquiera de los políticos que andan dando vuelta por el espectro argentino, en general, te recitan algunos 2 o 3 puntos, por ejemplo, del manifiesto comunista. O sea, con lo cual, digamos, para tener una idea, ¿sí?, de lo impregnado que está el socialismo. Hoy la corrección política es la izquierda. Entonces, la reacción natural, ¿sí?, es el liberalismo. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es un tema no menor. Sí. Perdón, lo tenemos a Antonio Caló, que habló de los jóvenes y Milei. Unos segundos, o sea, el sindicalista, mira, el líder sindical. Muchos jóvenes se identifican con Milei y no entienden de derechos laborales. Lo que pasa es que esos jóvenes no trabajaron todavía. No saben lo que son los derechos laborales. Aparte son jóvenes, hay que respetar a los jóvenes. ¿Cómo se le explica a los jóvenes? Hay que explicarle, hay que adoctrinarlo. No tuvimos la oportunidad de hacer ningún congreso con nadie, no tuvimos la oportunidad de hablar. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de los compañeros hacerle entender que están equivocados. Bueno, los que están equivocados y los que ven van a estar con Milei. Bueno, ahí está, hay que adoctrinar a los jóvenes. Decía. Es aberrante lo que dijo Caló en varias dimensiones. La primera es, pide adoctrinamiento. Digo, eso me parece que es muy grave. De hecho, la educación pública en Argentina se caracteriza por el adoctrinamiento, independientemente sea de gestión estatal o de gestión privada. Digamos, cuando te bajan los contenidos y te ponen las restricciones, en realidad lo que hacen es formar esclavos de la religión del Estado. Por eso, digamos, los jóvenes también se rebelan contra eso y por eso, digamos, o sea, están abrazando las ideas de la libertad. Pero no quiero terminar de dejar de pasarlo, la aberración que dijo Caló, porque primero que las leyes que ellos dicen de los derechos y todo, hoy hay 6 millones de personas que
que trabajan absolutamente en la marginalidad total, con lo cual esas leyes claramente no están funcionando. Argentina tiene un problema de desempleo crónico, Argentina tiene los salarios reales por el piso. Entonces, ojo, porque tampoco ese modelo claramente no está funcionando, expulsa a los jóvenes, en especial a los más talentosos. Y además, yo le quiero volver a contar a Caló, porque en realidad el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, cuando vos, por ejemplo, sos liberal, vos sos consciente de que vos te tenés que ganar el pan con el sudor de tu frente, no con la de el otro. Y esto no es un tema menor, porque esta gente que defiende la idea de la justicia social, lo que hay que entender es que la justicia social es injusta, porque tiene dos elementos. Uno es el trato desigual frente a la ley, lo cual es aberrante. Digamos, los castigan según, digamos, son más productivos para la sociedad, los castigan más. Aquellos que benefician más a la sociedad, los castigan. Y no solo eso, sino que además, vos fíjate, el trato desigual frente a la ley y el robo, porque digo, eso vos no pagás los impuestos por gusto, te lo sacan. Entonces, vos fíjate, en la concepción liberal vos te tenés que autosustentar, por lo tanto sabés que robarle al otro está mal. Entonces, o sea, este hombre ni siquiera entiende la naturaleza del liberalismo. O sea, en realidad el que necesita un curso es él. Vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta. Y quiero preguntarte, ¿sos pasional, sos temperamental, sos violento? Porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, escuchalo, tiene la sensación o dice que no quiere hablar con personas violentas. Escuchalo a Larreta, que estuvo ayer en TN. Lo que digo, apariciones del espacio. Pero 15 puntos sacó Milei en la Ciudad de Buenos Aires. López Murphy sacó casi 12. Sí, también. Y Martín Tetaz fue el segundo de la lista que sacó por lejos más votos en la lista. Entonces no le damos tanta entidad entonces a no le dimos ni más ni menos que al resto. No le demos ni más ni menos que al resto. O sea, obviamente sacó votos, es respetable, tiene su derecho a presentarse, la gente a votarlo. Yo lo que creo con algunas ideas de gente del espacio de ustedes, ¿no? Por ejemplo, Patricia Bullrich, siempre se hacen algún elogio. Ahí también el nivel de agresión en el caso ese fue extremo. A mí me insultó ya sin ningún eufemismo, directamente, con insultos y agresiones que yo nunca había escuchado. Así que yo no estoy de acuerdo. Bueno, ahí está, no está de acuerdo. ¿Cómo es la relación con Cambiemos y con el jefe de gobierno de la ciudad? No, yo tengo una posición muy crítica respecto al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, hoy la lista que él impulsa, la realidad es que es muy interesante porque se muestran bastante liberales en los debates, pero sucede que él lo único que hizo fue subir los impuestos, aumentar el endeudamiento. Hay que contarles que el endeudamiento son impuestos futuros, que además son profundamente inmorales porque básicamente, digamos, golpean sobre generaciones futuras, que algunos no votan y que otros ni siquiera nacieron. O sea, por lo tanto, digamos, eso, al margen del robo, que es un impuesto, lo inmoral que es, o sea, castigando a las generaciones futuras. Y después es muy interesante, o sea, lo veo demasiado sensibilizado por el, digamos, o sea, yo le diría que si él, digamos, verdaderamente tiene vocación presidencial como la manifiesta, me parece que con semejante debilidad emocional que tanto lo afecte algunas palabras fuertes, digo, por favor, digamos que reconsidere, porque si se fija, todos los presidentes han sido fuertemente insultados, o sea, con lo cual, digamos, o sea, o acaso él se considera que es un ser superlativo que, digamos, nadie le puede decir nada, porque en el fondo yo lo que yo dije y el motivo por el cual dije lo que dije, digo, porque parece que se olvidan que yo lo dije en redes sociales, con lo cual en las redes sociales, como en mi casa, hago lo que quiero con mi red social, ¿no? O sea, en mi Instagram yo hago lo que se me da la gana. Digo, si no te gusta, no lo mirás. Pero, digamos, al margen de eso, que parece que acá el liberalismo, digo, nadie entiende qué es el liberalismo. Pero no solo eso, sino que, a ver, el problema deja de tomarse en cuenta lo que yo estaba denunciando. Y eso es mucho más grave, ¿sí? El hecho de que de repente utilice digamos, los recursos del Estado para perseguir a opositores. Y eso se lo denunció Facundo Manes también. Es más, Rubinstein, en una declaración, dijo que él puso la lista, ¿sí?, de López Murphy justamente para perjudicarme a mí. Entonces, o sea, digo,
primero, y después que se fije las cosas que también dice la gente de su lista, de gente que están dentro de su espacio, que hace acusaciones muy ligeras que constituyen delitos. Entonces digo, ojo con esto, ¿por qué? Es decir, pero de vuelta, a ver, más allá de eso, yo le diría que, digamos, o sea, con esa debilidad emocional lo veo muy complicado en su proyecto presidencial, porque si desde que alguien le diga algunas palabras fuertes, lo sensibiliza tanto, digamos, quiere decir que no está apto para ejercer un cargo como ser presidente de la nación. Tengo que cerrar con esto agradeciendo el tiempo y además viniendo el día del cumpleaños de Javier Milei, pero ¿para qué querés sumar muchos votos en esta campaña y en esta elección? Digamos, Cambiemos lo dice claramente, quiere poner un freno al kirchnerismo. Mucha gente los vota por eso. Eso es falso. Bueno, pero ese eso, acá es falso, eso hay que aclararlo. ¿Por qué es falso? Porque, digamos, es más, no solo que le votaron todas las leyes a Juntos por el al kirchnerismo, además mandaron leyes aberrantes como la ley de góndola, como la ley de alquileres, como la de teletrabajo. El señor Mario Negri le decía a Alberto Fernández, nuestro comandante, mi comandante. Es más, cuando nos encerraban con la cuarentena cavernícola, Rodríguez Larreta se sentaba junto a Alberto Fernández y Kicillof. Con lo cual, digamos, o sea, si verdaderamente la gente está preocupada por el kirchnerismo, o sea, nos tiene que votar a nosotros, que somos mucho más antikirchnerista que él. Y no solo eso, y te voy a dar un dato más. De los 10 primeros lugares que tiene en la lista, 9, ¿sí?, son socialdemócratas, ¿sí? Es más, tiene hasta 5 kirchneristas en la lista. Y te voy a decir algo más. Nosotros, si logramos capturar el voto liberal, ¿sí?, que es la segunda fuerza en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sabes qué? Estaríamos dejando tercero al kirchnerismo. Es decir, Leandro Santoro se convertiría, sería al kirchnerismo lo que Marta Mercader al radicalismo. Sería el principio del fin de esa fuerza. Por lo tanto, digamos, o sea, la verdadera posibilidad de extirpar al kirchnerismo somos nosotros. Imagínate que hagamos además una elección pero tan buena que no solo que los dejemos tercero, mirá si además dejamos afuera al comunista Heller. Sería una fiesta. ¿Y por qué queremos todo esto? ¿Sabes por qué, Franco? Porque queremos volver a abrazar las ideas de la libertad en serio, que son las que hicieron de este país la primer potencia mundial. Y no, por ejemplo, como estas declaraciones, digamos, de Larreta diciendo que hay controles de precios que funcionan bien si se hacen con buenos modales. No, señor Horacio Rodríguez Larreta, los controles de precios no funcionan nunca. Usted está padeciendo lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. No lo puede hacer porque no tiene los elementos para hacer ese cálculo, salvo que sea Dios. ¿Y sabe qué? Por más que usted se crea tan importante que nadie le puede decir nada, usted no es Dios. Gracias por haber venido. ¿Te gusta Charly García? Lo mío es la ópera, sí, pero Charly García me gusta. ¿Te gusta?